Bueno, buenas noches, compañeros tutor. Estamos entonces haciendo la ejecución de nuestro taller. Vamos a arrancar con el primer punto. Dice, realiza un programa en MATLAB Scilab donde el usuario pueda pronunciar 3 palabras y ser almacenadas en cada variable independiente. Como programador se deben definir 3 niveles de amplitud audibles, bajo, medio, alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra. A partir de ellas, debe reproducir una frase en el orden que lo indique y graficar el resultado. Entonces vamos a darle la ejecución a nuestro programa. Nuestro programa comienza con un barrido de pantalla y vamos entonces a hacerlo un poquito más visible y dinámico pues para el usuario. Vamos a decirle programa para captura de audio, pronuncia las 3 palabras, pulse 1 para su primera, 2 para su segunda, 3 para la tercera y 4 para salir. Tenemos aquí un pequeño menú, pequeña opción con nuestro if, donde vamos a ir preguntando cada uno de nuestros datos, que es el dato que va a ingresar el usuario. El dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4, dato 3 son iguales. Lo único que se difiere es la definición de la variable. Cada palabra a la que vamos a llevar con nuestro comando audio recorder la vamos a llevar a una variable. En el caso 1 a la G, en caso 2 a F y en caso 3 a H. Con audio record blocking vamos entonces a definir que esa variable un espacio de 2 segundos para poder escuchar, y mientras está haciendo la grabación tenemos este display y cuando termina vamos a sacar el mensaje fin de grabación. Vamos entonces a llevar esa data, vamos a llevarla a FF y vamos a darle play a cada una de esas palabras que pronunciamos, en este caso para mirar pues si realmente quedaron o no grabadas. Después de que le damos la opción 4, vamos entonces a nuestro menú de opciones, donde el usuario va a definir la opción del orden de las palabras y cada uno de los tonos, alto, medio y bajo. Vamos a hacerlo entonces con el switch, con nuestro comando switch y con los 6 casos o las posibles variaciones que vamos a tener de cada uno de ellos. Por ejemplo, en nuestro caso 1 tenemos que vamos a llamar entonces a nuestra variable G, que sería nuestra primer palabra, como vimos acá, G, pero doble de esa data. Vamos entonces a multiplicarla por 10, porque vamos a decir que va a ser la opción 1 va a ser la palabra 1 en un tono alto, la palabra 2 en un tono medio y la palabra 3 en un tono bajo. Llamamos a nuestra tercera variable FF, que no lo definí como medio, sino como un sonido normal, y nuestra variable H, que sería nuestra tercera palabra. Vamos a dividirla por 2, esa data vamos a dividirla por 2 para que suene más suave. Lo mismo en los otros casos, lo que difiere es el orden de cada una de las variables. En este caso hicimos la modificación del medio, acá comenzamos con la segunda y acá con H, que sería la tercera, que ese sería nuestro orden. La segunda opción sería palabra 1, palabra 3 y palabra 2 en alto, bajo y medio, donde ya nuestro alto va a ser la tercera, perdón, nuestro medio va a ser la tercera. Listo, vamos entonces y después de hacer cada uno de los llamados, vamos entonces a hacer la gráfica de cada una de esas datas que recopilamos de nuestra primera palabra, segunda y nuestra tercera. Vamos a correr entonces nuestro programita.
Programa para captura de audio. Pronuncie 3 palabras en 3 tonos: alto, medio y bajo. Pulse 1 para su primera palabra. Bueno, esto acá. Entonces, o 4 para salir. Vamos a darle 1 y vamos a dictar nuestra primera palabra: perro. Nuestra segunda sería gato. Y tercera sería ratón. Ratón. Bueno, vamos a darle 4 para salir. Y definimos que nuestra primera palabra sería perro, segunda gato y tercera ratón. Vamos a darle entonces en la opción. Vamos a darle a cualquiera. Vamos a darle, por ejemplo, a la opción número, que no sé, puede ser a la 5. Donde la palabra, donde el orden sería palabra 3, 1 y 2. O sea que nuestro caso sería no perro, que fue la primera, sino que comenzaríamos con ratón, gato y perro. Vamos a la opción número 5. Ahí escuchamos entonces nuestra opción y aquí tenemos nuestra gráfica. Listo, vamos para nuestra segunda práctica. En nuestra segunda práctica dice que realicemos un programa que captura el valor de voltaje de señal de entrada de un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores genera las siguientes gráficas. Señalar señal de entrada versus la señal de salida. La otra es la señal de salida del amplificador versus la señal de salida, incluyendo un nivel definido por el usuario. Otra es la señal de salida del amplificador versus la señal de salida, incluyendo un ruido blanco. Y por último tenemos que la señal de entrada del amplificador versus la salida, incluyendo un desfase definido por el usuario. Vamos entonces a nuestro programa y barremos la pantalla y vamos a empezar a definir. Definimos un voltaje de amplificador, un voltaje de ganancia, una ganancia y un DS, que ese DS es el desfase del amplificador, que se lo vamos a decir al usuario que se lo defina. Listo, entonces tenemos que vamos a trabajar, vamos a definir Z, que va a ser nuestra onda senoidal, y va a tener un rango entre -4 con un intervalo de 0.1 y va a subir hasta 4. Aquí vamos entonces a obtener nuestra señal, la señal de nuestro amplificador, la normal. Acá en BS vamos a obtener la de salida, que ya es con la ganancia, la salida, perdón. Este sería ya la ganancia, GS. Y acá ya obtendríamos el cálculo del desfase ya definido por el usuario. Tenemos unas rutinitas donde vamos entonces a mirar que plot X va siempre a ser nuestra onda original, nuestra onda senoidal original, y siempre va a ser nuestro punto de partida o punto de referencia para hacer el comparativo con cada uno de los valores que nos están pidiendo. Entrada versus salida, el ruido blanco con nuestro comando AWGN, y vamos a generarle un ruido de 10. Entonces nuestro original comparado con la gráfica de ruido. Usamos entonces figura, el gráfico, lo sostenemos con hold on, luego vamos a hacer el gráfico de nuestra original, lo sostenemos y vamos a generar un título, title, que sería ruido en este caso. Igual para desfase. Digamos que el desfase iba a ser definido por el usuario, como lo vemos acá, DS. Y acá a DS sería esta variable. La onda senoidal de Z, que es nuestros rangos, más el desfase originado por nuestro usuario. Entonces vamos a correr nuestro programa. Dice voltaje del amplificador. Vamos a darle 5.
ganancia del amplificador va a ser de 10 y un desfase del amplificador vamos a definirlo como 3. Listo, entonces vamos a obtener nuestras gráficas. Aquí tenemos el desfase de la gráfica de desfase de nuestra onda original. Esta roja sería nuestro desfase. Acá tendríamos la de ruido comparada con nuestra punto de referencia roja. Esto es generado ruido. Y acá tenemos la gráfica de la entrada, que sería nuestro rojo, versus la salida, que sería la onda azul. Entonces, así estamos definiendo entonces nuestro programa